explicó mucho cuál era No, el viaje a Israel fue el siguiente, lo que yo digo es lo siguiente. Dentro del conjunto de gestos que Menem realiza en el Medio Oriente y específicamente como una gesto de amistad y de solidaridad con el Estado de Israel, está el viaje a Israel. ¿Por qué digo uno de los muchos gestos? Porque no es una cosa simple el viaje a Israel. Hasta ese momento ningún presidente argentino había accedido a ir a Israel, ni siquiera Alfonsín. Es más, lo eludió. Y Menem decide hacer ese viaje realmente. Y decide ser el primer presidente argentino que viaja a Israel, en ejercicio, ¿no? Y se hace un viaje de Estado en el que yo tengo oportunidad de participar. Yo no era ministro, fue en el 94. Yo creo que era... No, en el 94. O en el 92, no me acuerdo exactamente. En el 94 fue la reforma constitucional, debe haber sido en el 91 o 92. Yo estaba en la subsecretaría general de la presidencia. En el 91, a ver, sí. Casi enseguida de asumir Menem. Los primeros viajes internacionales de Menem todavía, me acuerdo que lo hicimos con el avión internacional viejo que tenía la Argentina, el avión presidencial antiguo. Que me acuerdo que fue uno de los últimos viajes y que además creo que fue uno de los viajes que decidió el cambio del avión porque estuvimos a punto de tener un accidente, una cosa así. Estaba muy viejo el avión, era de la época de Isabel. Creo que Isabel lo había comprado ese avión. Y Menem decide hacer este viaje. Y pienso, yo no estaba en ese momento en la primera línea del gobierno, no tenía conocimiento de las decisiones. Pero mi sensación era que había habido presiones para no hacerlo. Esa es la sensación que tuve. Viniendo quizás de otros países del Medio Oriente y de alguna gente cerca de Menem. Pero Menem tomó la decisión de hacerlo y lo hizo, ¿no es cierto? Fue un fuerte gesto de solidaridad. Fue un viaje nos acompañaron las autoridades de la comunidad. El presidente de la DAIA en ese momento era un señor Goldberg, que fue 2 periodos que era presidente de la DAIA. Menem fue muy agasajado en Israel, muy agasajado, muy bien recibido. Y siempre me quedó la sensación, y era una sensación generalizada, el hecho de que este viaje habría disgustado a los otros estados árabes, porque Menem no hizo ningún viaje oficial, salvo uno que hizo a Siria, casi no hizo viajes oficiales a los países del Medio Oriente, salvo Israel. Y ya había sido el desmantelamiento del Cóndor. O sea, el desmantelamiento del Cóndor fue en el año 90. 90 más o menos, 90-91, también por la misma fecha. Por la misma época. El Cóndor, bueno, ustedes conocen el proyecto, era un proyecto de Alfonsín, del gobierno de Alfonsín. Fue una inversión muy fuerte que hicieron los iraníes en el país, y el desmantelamiento del Cóndor fue otra decisión de Menem, pero impulsado por la Cancillería, por Ditela, con una gran presión diplomática de Estados Unidos, que también era un gesto hacia Israel, porque en realidad el proyecto Cóndor era un proyecto dirigido al corazón de Israel. Era el aporte argentino, que era importante, y que eran las cabezas no nucleares, sino los sistemas de dirección y del misil eran argentinos, y además era un misil que podía alcanzar desde cualquier frontera árabe el corazón de Israel. El desmantelamiento del Cóndor tuvo también problemas, digamos, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque sí, con la aeronáutica. Ellos tenían una gran
ellos habían invertido bastante en ese proyecto, que estaba radicado en la Sierra de Córdoba, en una factoría clonada de una factoría que había en Irán o algo así, que se encontró después. Y la idea de que había también una finalidad, digamos, civil, eso no había finalidad civil, era un arma, no había ninguna. Que se podía utilizar para lanzar mis satélites, ¿no? Porque estaba toda por lo menos eso, en los medios se dio toda la discusión. Sí, no era cierto, era un arma de guerra, era un misil de guerra destinado a portar cabezas explosivas o nucleares. Explosivos no nucleares también, ¿no? Pero porque era imposible poner satélites con esto, por el alcance. El alcance era caía dentro de la frontera de Israel, no era pudiera la estratosfera instalar un misil, eso es mamarracho, es mentira. ¿Qué noticias tenían ustedes, digamos, antes del atentado de la embajada, respecto de lo que estaba sucediendo en la Triple Frontera? ¿Cuándo empezó a ser un tema la Triple Frontera? No, la Triple Frontera empieza a ser un tema, se le presta atención a partir de nuestra llegada al Ministerio, recién en 1995. Hasta ese momento el tema de la Triple Frontera era un tema que se hablaba, pero no se había focalizado, ni explorado, ni definido. ¿Pero se hablaba en qué sentido? Se hablaba que era un lugar de contrabando, pero después empezó después de los atentados se empezó a prestarle atención porque se decía que ahí era el lugar de descanso de células dormidas y el lugar donde podrían entrar con más facilidad los terroristas, ¿no? ¿Y ustedes qué averiguaron, digamos, o qué acciones? Bueno, se desarrollaron muchas acciones, porque a partir de esto, de la Triple Frontera, nosotros empezamos a desarrollar lo que llamamos el Mercosur de la seguridad, que era la reunión de todos los ministros del Interior y organismos de seguridad del Mercosur, que se realizaron varias reuniones. En Brasil alguna, en Punta del Este, en la Argentina, varias reuniones se realizaron, donde se tomaron decisiones realmente importantes, algunas de las cuales tuvieron éxito y otras de las cuales no se implementaron porque había países que no tenían interés en implementarlo. Por ejemplo, la coordinación de las policías y fuerzas de seguridad se implementó y se hizo lo que llamó el Comando de la Triple Frontera, que era la unificación del comando de las fuerzas de seguridad de los tres países, rotativo cada 4 meses, con facultades de intervención en cualquiera de los lugares cercanos a la frontera de los tres países. Eso se implementó y funcionó, no sé si sigue funcionando, pero funcionó bien. El control de las pistas de aterrizaje también funcionó bastante. El convenio sobre derribo de aviones que se firmó y que ahora dicen que es una novedad también funcionó, pero bueno, no hubo necesidad de hacerlo nunca. El tema de la coordinación de los bancos centrales para monitorear las transferencias de dinero nunca funcionó. Nunca. ¿Por qué no? Porque los brasileños no lo implementaron, simplemente por eso. Nosotros no teníamos problemas porque no teníamos nada. Ni los brasileños ni los paraguayos lo implementaron. Porque el circuito, digamos, del dinero... El circuito de dinero era... Los reales beneficiarios del contrabando y demás actividades delictivas, cuasi delictivas de la Triple Frontera, eran los brasileños, no los paraguayos. Los paraguayos eran un frontis que también aprovechaban, pero nada más, ahí nomás. Todo el dinero que se recogía en las operaciones de la Triple Frontera, todas las noches o las tardes se trasladaban a Brasil en camiones blindados. Los brasileños tenían como 60, 70, 80 casas bancarias de primera línea en Foz de Iguazú,
que ya les dije, una densidad bancaria mayor que la de Manhattan. Ahora queda muchísimo menos. Bueno, el control sobre las actividades de Hezbollah sí se cumplimentó. Hezbollah tenía alcancías públicas donde se depositaban en todos los negocios de Ciudad del Este, después de Iguazú. Y esa resistencia de Paraguay tiene que ver con... ¿De Paraguay? No, de Paraguay, de Brasil. De Brasil tiene que ver fundamentalmente con que eran beneficiarios económicos y políticos. Porque todos los, como yo les expliqué la vez pasada, no sé si se filmó, pasaban miles de containers por año, varios miles, sin control, desde el puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil, en tránsito a Ciudad del Este. Se abrían en Ciudad del Este, nadie sabía lo que contenían, y las mercaderías de contrabando reingresaban a Brasil. O si fueran armas o droga, se distribuían a través de corredores aéreos que estaban implementados. Entonces no tenían interés. Y por otra parte, yo tenía la sensación de que había algún tipo de acuerdo por el cual las organizaciones terroristas se manejaran fuera de Brasil. Es decir, era como que se les daban una especie de santuario contra la impunidad, la abstención de operar dentro de las fronteras de Brasil o Paraguay. Es muy parecido a lo que pasó durante muchos años en Arabia Saudita. Ahora, y eso se modificó, vos decías recién que en algún momento hubo un cambio de la política de Brasil al respecto. No, nunca. Que yo sepa, no sé ahora, yo ahora no lo sé, pero en su oportunidad no. Lo único que nosotros conseguimos a través de una política de presiones muy fuertes y muy consistentes que Menem siempre apoyó fue conseguir que muchas actividades de contrabando, ilegales, etcétera, se movieran más al norte, es decir, más dentro de Paraguay, no tanto en nuestra frontera, a una ciudad que se llama Juan Pedro Caballero, en el norte de Paraguay. Ahí se trasladaron muchas de estas. Y creo que ese fue un golpe muy fuerte a la economía de las actividades cuasi ilícitas o ilícitas de la zona, porque inmediatamente una de las consecuencias fue la desaparición de muchas casas bancarias de la zona. Ahora los americanos han instalado, ahí hay toda una propaganda que se hizo sobre los controles electrónicos de containers, pero lo que los americanos están haciendo es lo único que pueden hacer. Ellos controlan los containers con destino a Estados Unidos, pero nada más, no controlan todo lo que pasa. O sea, en la triple frontera hay un control. En la triple frontera y acá en el puerto de Buenos Aires. Volviendo al tema de la AMIA y del inicio del proceso judicial, comentaste un poco de las dificultades que tuvo la Corte y las dificultades que tuvo Galeano para hacer. Galeano era un juez muy recién designado cuando le cayó esto, no sé si tenía 4 o 5 meses designado. Creo que hizo realmente todo lo que humanamente se pudo hacer, dependiendo, como se dependía de las investigaciones que realizaban los organismos de seguridad. Pero él tomó, en realidad, de entrada lo que la investigación se orientó a través de la CIDE. En realidad la Policía Federal quedó muy marginada de esa investigación. El grueso de la investigación lo realizó la CIDE porque además el juez confiaba bastante en la CIDE y no tenía mucha, no sé si confianza o relación con la Policía Federal, que además, dada la índole de las investigaciones, de las cosas de investigar, se suponía que quizás la CIDE era más idónea para investigar que la Policía Federal, ¿no? ¿Y cuál fue la relación que se estableció entre Galeano y el Ministerio del Interior? No teníamos una relación más que Galeano solicitaba, por ejemplo, algún medio, sobre todo porque ahora lo solicitaban la CIDE, porque la que
tenía medios financieros y técnicos como para ayudarlo a Galeano, más era la CIDE que el exterior. Todo lo que Galeano nos pedía se hacía, y finalmente creamos, con acuerdo de Galeano, para centralizar toda la actividad de la Federal en materia de terrorismo, que es la unidad antiterrorista, que se crea en 1997, creo, o algo así, o 96, 97, 96, no me acuerdo. ¿Y esta unidad pudo colaborar? Y colaboró mucho, esa unidad colaboró mucho, se la instaló con todos los elementos que se podían dotarla en un edificio dentro de la escuela de policía montada ahí en Palermo, y hoy existe todavía, ¿no es cierto? Que ahora se llama de otra manera, pero la estructura existe, y trabajó muy intensamente y consiguió algunas cosas importantes. Por ejemplo, ellos fueron los que descubrieron la transferencia de los $2,5 millones a Rivelli, y otras cosas que no recuerdo en este momento, pero hicieron un estudio muy exhaustivo del expediente, hicieron seguimiento, Ahora, ¿cuáles podrías decir vos que fueron los errores del proceso, del avance de la investigación? Yo no creo que haya habido un error en la investigación. Creo que ha habido dificultades, como en toda investigación, en cualquier país del mundo, sobre un hecho de este tipo, y más en un país que no tiene ni estructura, ni tradición, ni tecnología suficiente como para... Si países como Estados Unidos, que gastan cientos de miles de millones de dólares en seguridad, sufrieron lo que sufrieron, imaginaos que la Argentina estaba muchísimo más indefensa como cualquier otro país. O Estados Unidos, o Inglaterra mismo, ¿no es cierto? Y eso que Inglaterra tiene una estructura de seguridad envidiable, realmente envidiable. Es lo que le permitió detectar inmediatamente a los autores. Pero en el caso nuestro, yo no sé cuáles pueden haber sido los errores de investigación. Creo que la investigación avanza hasta un momento en que se para, evidentemente, y se para en el momento, evidentemente, en que no se puede encontrar, no se puede unir el atentado con la camioneta. Se sabe que está la camioneta, se sabe que está el atentado, pero no se sabe cómo llegó acá. Y eso nunca se puede saber. Eso nunca se puede saber. Es decir, se sabe, por ejemplo, que Tellaldín tiene la camioneta, y se sabe que el atentado, pero no se sabe cuál es el hilo conductor que une las dos cosas. Ojo, yo no digo que a lo mejor Tellaldín por ahí no tiene que ver con el atentado, yo no estoy seguro de eso, no lo sé. Pero sí seguramente sabe a quién se lo dio. ¿Y cómo siguió el Ministerio la reacción y las demandas de la comunidad? Nosotros seguimos en las demandas atentamente, nosotros recibimos a todo el mundo. Recibimos a las autoridades de la AMIA, autoridades de la DAIA, recibimos a todas las... Incluso ofrecimos recibir a los familiares, no quisieron venir. Todo lo que podemos hacer. Bueno, por otra parte, el Ministerio tramitó las indemnizaciones para todos los familiares. El Ministerio le pagó a todos los familiares $50,000 a cada uno, no a cada familiar no, sino por víctima, más los indemnizó los daños producidos por el atentado, a los vecinos, eso se indemnizó todo. Aparte se hizo cargo el gobierno de la reconstrucción del edificio de la AMIAS, para lo cual se le entregó $11 millones en su momento, en el año 1996, 95, 96. Y asimismo el Ministerio, eso sí fue el Ministerio directamente, creó el Museo del Holocausto, le dio a la Fundación $1 millón y el edificio, y le donó el edificio, que es lo que tiene hoy es decir, eso es lo que hicimos en cuanto al seguimiento, éramos informados por la CIDE de los progresos de la investigación.
Ahora, de todos modos, nada de eso alcanzó para evitar que principalmente los familiares, pero digamos, la comunidad más... Yo nunca, mi política frente a los familiares fue nunca enfrentarlos, porque yo nunca creí que podías... es como un poco las víctimas de Cromañón, es decir, no podés discutir con un padre que perdió un hijo, una madre que perdió un hijo. Yo siempre decía, yo no sé qué hubiera hecho yo, si Dios no quiera hubiera pasado una cosa similar, así que yo nunca quise confrontar con ellos, absolutamente. Creo que decían cosas que no eran exactas, pero bueno, desde el dolor vos podés decir muchísimas cosas que no son exactas, o que no puedas probar. Pero no había manera de qué podías hacer. Así que cada año se agravaba, porque a medida que pasaba el año, y esto lo va a sufrir el gobierno actual exactamente. Este año ya tuvo algún problema, el año que viene va a tener más, y así. No sé, creo que sobre el tema de la AMIA podemos dejar. No sé, lo que vos quieras. Ya más o menos cerrada la cuestión. Ahora, me gustaría volver a la reforma constitucional y la reelección, porque me acordé de varias cosas que quedaron un poco pendientes. Una de ellas es la discusión sobre la reforma política, que hay un momento en el cual, es el momento en que se reemplaza Manzano por Vélez, ¿no? En ese momento el gobierno está muy cuestionado por casos de corrupción y Vélez viene un poco a blanquear la cara institucional, digamos, la faceta institucional de la gestión del gobierno, y anuncia una serie de reformas. Es la primera vez que se habla de reforma política, ¿no? El cambio de leyes electorales, leyes de los partidos. ¿Qué idea había en ese momento? Nosotros... también qué relación tenían ustedes con Vélez, digamos, ¿no? O sea, yo con Vélez nunca tuve no tenía mala relación. Cuando Vélez lo designan ministro, él me ofrece a mí ser viceministro de él. Y yo no acepté porque yo tenía un cargo que era directamente dependía del presidente, no me voy a pasar a un cargo a depender del ministro. Es decir, era para mí como retroceder un par de cuadritas, digamos, ¿no? Y luego él tomó hacia mí una actitud negativa. Nunca supe exactamente por qué, pero esa fue la realidad, nunca lo pude terminar de descubrir. Creo que él estaba un poco inquieto porque nosotros además desarrollamos una actividad política importante al lado del presidente. Nosotros ya habíamos empezado mucho antes que llegara al gobierno a trabajar por la reforma constitucional, y eso creo que él creía que era una prerrogativa del ministerio, no era un proyecto del presidente que lo desarrollamos nosotros desde el principio. Yo te conté, te traje la foto, todo. La reforma política es un problema interesante porque es un tema del que todos hablan y que nunca la prensa lo aceptó como tema. Nunca. Lo aceptó como para sacar una editorial, que la lista Sábana, que los partidos, pero nunca trató de instalar la discusión. Yo le traté de instalar innumerables oportunidades. Y es más, nosotros desde el Ministerio enviamos todos los proyectos de ley de la reforma política al Congreso, los cuales conseguimos, yo después como senador conseguí que aprobara uno o dos. Y luego cuando avanzaba en la reforma política todo quedaba reducido al tema de la lista Sábana. El tema de la lista Sábana era un tema muy complicado de resolver. Yo lo hablamos, creo. En primer lugar porque la lista Sábana no existe, salvo en 2 o 3 distritos: Capital Federal, Buenos Aires y nada más, si querés. Y segundo porque la lista Sábana chocaba con una cosa que era difícil en este momento de modificar, que era la ley de cupo femenino. Es decir, la reforma de la lista Sábana eliminaba prácticamente el cupo femenino. Y porque además
Y en tercer lugar, porque las experiencias en el mundo lo contrario a la lista sábana sería las circunscripciones uninominales, ¿no es cierto? La experiencia en el mundo era negativa con las circunscripciones uninominales. Los Estados Unidos tratan de salir ahora a las circunscripciones uninominales porque tienen dos inconvenientes fundamentales. Primero, otorgan una enorme ventaja a quien ejerce el cargo, porque tiene los subsidios oficiales, etc. Y segundo lugar, establece en Estados Unidos, que es el único país que tiene así exactamente distinciones uninominales, aparte de un régimen presidencial, estoy hablando, en un régimen presidencial, el más alto índice de reelecciones del mundo tiene Estados Unidos, donde los senadores tienen 30 periodos, los diputados 20 periodos, y se mueren siendo senadores. ¿Por qué? Porque el tipo que tiene el cargo tiene una enorme ventaja sobre los, y salvo que haya un escándalo especial o que lo destruya, lo reeligen. Distinto es en el régimen parlamentario, muy distinto es, como en Inglaterra, por ejemplo, y con fuertes partidos. Acá, y nosotros mandamos un proyecto para eliminar la lista sábana, suplantándolo por un sistema mixto, como el alemán. Mitad elegido por circunscripciones uninominales, mitad por lista completa, digamos. Con lo cual eliminaba la lista sábana porque la capital quedaba reducida en lista multinominal, digamos, quedaba reducida a 4 o 5 diputados, y la provincia de Buenos Aires ponerle a 10, 8, 9. Porque si la provincia de Buenos Aires elige 70, ¿no? 35 cada vez. Tenías, la mitad sería ponerle 17. Tenés 17 por circunscripciones uninominales y 17 por lista completa. Ahora, ¿había una intención de hacer alguna de estas reformas? Nosotros estábamos decididos, el presidente estaba decidido a impulsarla, lo mandamos al Parlamento, insistimos en que se vote. Pero la prensa nunca le dio, los medios públicos de comunicación, que hubiese sido fundamental, nunca le dio importancia a esto. Nunca. Siempre hablan, pero no se comprometen en la discusión, ni promueven la discusión. Yo te digo, buscaba para ver, nunca ningún gobierno consiguió instalar el tema de la reforma política. Son unos temas interesantes y fundamentales. Nosotros hicimos votar el régimen de financiación, que hasta ahora lo hicimos votar nosotros. El Congreso, cuando yo era senador, un proyecto lo habíamos mandado nosotros como ministro, como ministerio. Y un par más de reforma política, pero eran aspectos, si bien importantes, menores. Pero los aspectos sustanciales como de la reforma nunca se pudieron votar. Ahora, en el caso de Vélez, digamos, da la sensación de que ese proyecto era un proyecto mucho más personal de él. Digamos, ¿cómo cayeron las iniciativas de él en ese momento? Vélez tuvo un ministerio muy corto. Todos apoyamos pero debe haber pasado a él lo mismo que a nosotros, no consiguió instalarlo como tema. Y si no consigue instalarlo como tema, nadie le da pelota. ¿Y la salida de Vélez, cómo la recordamos? No, la salida de Vélez fue porque se confrontó con Bauzá y tuvo la peregrina idea de ir a plantearle a Menem que tenía que elegir entre Bauzá y él, cosa que obviamente no tenía otra posibilidad de resolverse que como se resolvió. Si él no lo hubiera hecho eso, si él por ejemplo hubiese dicho que le hubiera puesto a elegir entre Corach y él, a lo mejor se quedaba, pero se eligió mal. Y otra pregunta que me quedó pendiente sobre el tema de Además él estaba en contra de la reforma de la Constitución. Él empezó a trabajar en contra de la reforma de la Constitución en un momento dado. ¿Y eso por qué? Yo pienso porque pensó que estaba siendo arrastrado fuera del ministerio político que él creía que debía ser. Pienso, no sé por qué, pero fue así. Pero empezó a trabajar y hacer declaraciones hizo declaraciones como acusando
que el gobierno repartía dinero para la reforma y esas cosas. Eso fue Sí, absolutamente, eso recuerdo que antes de sí, absolutamente mentiroso, no era cierto. Era absolutamente falso. Ahora, hubo también una discusión en torno a los mecanismos que se iban a usar. No, la discusión era si era 2/3 de los presentes o 2/3 del Sí, el proyecto de Urañona. Sí. Y bueno, pero no hubo necesidad, porque fueron 2/3 del total los que sancionaron, como en el Pacto de Olivos. Claro, pero el proyecto de Urañona se presentó con aval del gobierno. Sí, pero no hubo necesidad de usarlo eso. Ahora, pero ustedes eran conscientes de que ese proyecto era dudosamente No, yo no estoy constitucional. no estoy convencido de que no fuera posible que sea 2/3 de los presentes. Recién ahora, en el texto constitucional de ahora, se aclara. Antes no decía nada de eso. Pero era forzar demasiado las cosas, ¿o no? No. No generaba una Sí, pero amenaza de ilegitimidad en el procedimiento. no, porque en definitiva, cediendo algunas cosas de la reforma, se conseguían los 2/3 del total. Por ejemplo, en el Senado. ¿Qué quiere decir cediendo? Por ejemplo, el senador Leopoldo Bravo y senadores del bloquismo comprometían su voto siempre y cuando nosotros no insistiéramos en eliminar el colegio electoral. Y tenía razón. Entre paréntesis, hoy, visto en perspectiva, tenía razón. Porque al establecer el voto directo por distrito único para el presidente, usted le quita totalmente peso específico a muchas provincias. Usted puede elegir hoy un presidente sin que pise, qué sé yo, las 3/4 partes de las provincias argentinas. Ahora, volviendo a la cuestión procedimental, digamos, en el hecho de presentar el proyecto de Urañona, independientemente de que eso pudiera No, el ser... Urañona fue uno de los elementos de presión, como tantos otros que se usaron, que en definitiva terminaron en el Acuerdo de Olivos. Claro, pero la perspectiva de que no se llegara al acuerdo, que finalmente se presentara el proyecto y se hiciera por esa vía. ¿No era una vía muy arriesgada? ¿Ustedes pensaban realmente seguir adelante? ¿O no había una discusión de, bueno, eso, lo vamos a presentar pero no lo vamos a hacer? Yo la historia contrafáctica no me seduce, qué sé yo, no sé lo que hubiera pasado, sinceramente, no lo sé. No había discusión respecto de que si no se firmara yo creo que lo que existía era la sensación de que una presión sostenida y adecuada iba a terminar un acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Y no estaba también como hipótesis la posibilidad de que el radicalismo finalmente se partiera y el acuerdo fuera solamente con una parte de los radicales. Sí, estaba como hipótesis porque había gobernadores. Como hoy hay gobernadores radicales que están con Kirchner, en algún momento había gobernadores radicales que estaban con Menem. Eso pasa siempre. ¿Y cuáles eran los más cercanos? Verani era uno, el Tierra del Fuego, un intendente, un Colazo era otro, que echaron ahora. Castillo de Catamarca. Castillo de Catamarca podía ser, pero no era tan seguro. ¿Quién más estaba? Estaba Masachesi en Río Negro. Masachesi. ¿Y Angelos cuál era la posición de él? No, Angelos no. Tenía buena relación con el gobierno, pero nadie pensaba porque era un tipo muy disciplinado en ese sentido. ¿Y cómo fue cómo recordás vos el momento en que se toma la decisión del pacto, ¿no? Que no sé si participaste directamente o no. Sí, al principio, en la primera reunión no, y después sí. Yo creo que Alfonsín toma la decisión porque
Primero porque él cree que puede salir sin ellos, ¿no? Se habla del plebiscito también, de hacer un plebiscito, ¿no? También era un arma de presión, pero también era algo que se podía llegar a hacer, digamos, ¿no? Sí, pero era un arma fundamentalmente concebido como un arma de presión. Pero lo que yo creo que lo movió fundamentalmente a Alfonsín, contrariamente a lo que mucha gente piensa, es un pensamiento estratégico correcto. Yo creo que el cálculo de Alfonsín era: prefiero 4 años más de Menem sabiendo que puedo llegar al gobierno inmediatamente después. Creo que es un cálculo correcto. Por eso el pliego de condiciones, el acuerdo, el núcleo básico de coincidencias, diseña una estructura institucional que el radicalismo aprovecha inmediatamente. Es decir, Alfonsín, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, el tercer senador, ¿cierto? El tema de la coparticipación, es decir, la Ciudad de Buenos Aires, la autonomía es fundamental, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo creo que Alfonsín estuvo muy inteligente en esto, mucho más de lo que la gente cree, que lo engañaron, que era un boludo. No, Alfonsín construyó el gobierno radical, después fracasó por culpa de la Rúa, pero no de Alfonsín. Pero Alfonsín construye el gobierno radical en la Convención Constituyente, porque un paso sustancial en ese gobierno radical era la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no estaba para porque él ustedes, sabía que la iban a ganar ellos. ¿Cómo? No estaba para ustedes en la cabeza, digamos, como idea, el fracaso de la UCR como fuerza nacional, digamos, que no había forma de que ese pacto no tuviera costos para ellos. Eso no... Yo creo que podría ser que tuviera costos para ellos, como todo acuerdo que se hace tiene siempre costos para alguien, pero yo creo que el cálculo de Alfonsín era el correcto, se probó ser correcto. Creo que si la Constitución no se hubiera modificado, póngale historia contrafáctica, en el 95 hubiera habido por 6 años otro presidente peronista, que no sería Menem, igual, importa. Yo creo que esto también estaba en los cálculos de Alfonsín. Prefiero 4 años de Menem y no 6 de alguien que no conozco. Sí, pero digamos, no entra también en consideración esa enorme debilidad con la que el radicalismo llega al pacto, que finalmente lo que pasa es que no es que llegue con una enorme debilidad, lo que pasa es que llega con una contradicción flagrante, que era que había puteado hasta el día anterior. Eso lo debilitó, y sobre todo Alfonsín era un hombre que había dicho: yo me corto un brazo antes de votarle. Yo creo que él recapacitó eso, y creo que diseñó una estrategia para volver al gobierno, y volvieron. Ibas a contar algo sobre los procedimientos, los pasos que se tomaron. Los pasos se tomaron después de la reunión que tuvieron en la casa de Caputo, Gustavo Dualde, sí, Menem, Barrio Nuevo, Nociber también. Después se formó una comisión negociadora, de la cual yo formaba parte, una por nosotros, una por el radicalismo, que fuimos trabajando permanentemente hasta alcanzar el acuerdo final, que es el que se firma en Olivos y en la Casa de Gobierno como acuerdo de Olivos. ¿Cuáles fueron los puntos conflictivos de esa discusión? ¿En qué puntos hubo rápido acuerdo y en qué puntos hubo? Yo creo que Alfonsín presionó hasta un punto dado. En general no había grandes desacuerdos. Alfonsín presiona en un momento dado sobre la segunda vuelta, que es otra de las cosas
que Alfonsín, recaudo que tomaba Alfonsín para volver al gobierno. Porque él calculaba con bastante que el peronismo era difícil que llegara a alcanzar el 50% de los votos. Ahí nosotros nos pusimos muy duros, porque nosotros también pensamos que era difícil alcanzar. Y inventamos este sistema actual que es el 45 o más de 10 puntos de diferencia. Esto nos permitía a nosotros mayor tranquilidad en ese aspecto. Ese fue uno de los puntos importantes. ¿Y ustedes no aceptaron una negociación alrededor de ese punto? Sí, bueno, negociamos. Nosotros no queríamos la segunda vuelta. Ya aceptamos la segunda vuelta con nuestras condiciones. Y el punto sobre Pregúntame vos lo que pasa, porque por ahí no me acuerdo algo, ¿no? Claro. Hubo otra discusión muy importante sobre el jefe de gabinete, ¿o no? Porque el radicalismo, el proyecto inicial que tenía el Consejo... No, bueno, el jefe era un jefe de gabinete parlamentario, pero se dieron cuenta que para tener un jefe de gabinete con parlamentario directamente tenés que cambiar el sistema presidencialista, era incompatible una cosa con la otra. Pero ellos no en la mesa de negociaciones... No, nos pusimos bien de acuerdo en eso porque los dos partíamos de una base real, que era a nosotros nos parecía necesario. Primero, aliviar la tarea del jefe de Estado, una cantidad de temas burocráticos que exigían su firma, que no tenía sentido. Y segundo, diseñar un fusible de las crisis, porque nosotros siempre teníamos en cuenta históricamente las crisis y los golpes de Estado, y pensamos que a veces que muchos de esos golpes de Estado podían haberse evitado si, por ejemplo, en un momento dado el presidente designaba como jefe de gabinete un jefe de la oposición. Por ejemplo, el caso de Isabel. Bueno, con esa idea también se trabajó sobre el jefe de gabinete como un fusible de la democracia. Es decir, si mañana un presidente queda extremadamente debilitado, puede fortalecer su gobierno dando la jefatura de gabinete a un dirigente de la oposición. Esto pienso yo que era, además, teniendo en cuenta dos cosas, teniendo en cuenta los antecedentes argentinos y la presencia de las Fuerzas Armadas. Creo que al desaparecer las Fuerzas Armadas como actor institucional, el valor del jefe de gabinete como fusible, digamos, se devalúa muchísimo, ¿no? Pero no así, es decir, creo que realmente en la creación de la figura del jefe de gabinete alivia al presidente de muchísimas obligaciones meramente burocráticas. Y además tiene un fusible para otras cosas. Digamos, posteriormente se firma el pacto. El acuerdo anónimo se firma ahí en Casa de Gobierno. Y eso se transforma en el núcleo de coincidencias básicas en el proyecto de ley. Exactamente. ¿Ustedes esperaban que el radicalismo mantuviera la unidad alrededor de ese pacto? ¿Prevían? Y otra cosa que el radicalismo reclamó en ese momento fue la renuncia de algunos miembros del Alcor, que se produjo la de Barra y la de el flaco ¿cómo era? Sí, Cabaña Martínez. Claro, reclamaban 3 y hubo 2. Hubo 2. No, preguntaba yo sobre si ustedes esperaban resistencias parlamentarias del radicalismo, o sea, de legisladores radicales que no se disciplinaran al pacto. No. Imaginaban que Alfonsín podía mantener lo mantuvo. el partido. Bueno, lo mantuvo relativamente, ¿no? Porque no hubo muchas disidencias parlamentarias, pero sí de líderes extraparlamentarios que se manifestaron en contra. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, inicialmente los sectores de la provincia de Buenos Aires, ¿quién? Storani. Yo no recuerdo Storani una militancia activa contra el acuerdo. No recuerdo.
Puede ser, un orden. Bueno, eso lo llevó a Mastroianni a hacer la famosa reunión del Molino, de acercarse al Frepaso. No, pero eso viene mucho después. Eso viene mucho después. Después de la convención. Es antes de la convención. No, viene mucho después. Viene ya en el proceso electoral, me parece, del 2005, ¿no? No, la reunión del Molino es el del Congreso a fines No de del 2005, de 1995. Digo. Claro, pero la reunión es a fines del 94. Sí, pero yo creo que ya estaba hecha la reforma constitucional, estaba terminada la reforma constitucional. La reforma constitucional es de julio, me parece. Sí, de julio-agosto. Sí, duró 2 meses. Eso era la preparación del proceso electoral. ¿Y cómo ustedes veían en ese momento lo que iba a ser después el Frepaso? Porque en ese momento era el Frente Grande, ¿no? El Frente Grande lo imaginaban como una posible amenaza electoral. Había sacado muy pocos votos, digamos, hasta el 93. Bueno, no, en el 94 habían ganado la capital. Claro, por eso, antes de... Estamos hablando del momento que se no, aprueba en la elección de los convencionales constituyentes, el Frente Grande gana la capital. Sí, y Neuquén. Y Neuquén. Claro. Y eso fue una sorpresa para ustedes. ¿Ustedes imaginaban que el radicalismo no iba a perder esos votos? No fue una sorpresa porque, bueno, las encuestas lo venían marcando, ¿no? No, pero creo que lo que ocurre es que siempre en los análisis políticos que uno hacía se dudaba de la capacidad de construcción de los líderes del Frente Grande de una coalición amplia que les pudiera permitir ganar, cosa que se demostró también históricamente acertada, porque en verdad la alianza no la hace el liderazgo del Frente Grande, la alianza la decide Alfonsín en un momento dado, cuando se da cuenta que no le alcanza al radicalismo solo en el 1999. Ahora, de todos modos, digamos, debió ser una sorpresa que tuviera, digamos, tanto éxito. En Capital no era una sorpresa. Capital era una cosa que ya se veía venir. Además, ¿por qué se veía venir? Porque se encajaba perfectamente con el perfil histórico del electorado de la capital. Siempre. Es decir, nosotros ganamos la capital, por ejemplo, con Herman González, cuando fue porque el Frente Grande divide la oposición. Si no, nunca hubiéramos podido ganar. El peronismo no puede ganar la capital cuando la oposición está unificada. Es muy difícil. Nosotros podemos ganar cuando el electorado se divide en 3/3. Entonces por ahí con 32% se gana. Claro, eso es lo que sacó Herman, sacó 32 y 33, ¿no? Claro. Ahora, de todos modos, digamos, el Chacho Álvarez, supongo que era una figura preocupante para el peronismo. Era una figura carismática. Si podía traer votos peronistas, nosotros, ¿no? O sectores peronistas inconformes. Sí, eso no le teníamos tanto, pero sí como figura carismática que reuniera todo lo que era el progresismo metropolitano, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Chacho es un gran constructor político, muy importante. Tiene una gran imaginación, una gran capacidad de construcción, que unida a una gran capacidad de destrucción. Con lo cual es simplemente que sentarse a esperar. Pero yo he trabajado mucho con él, muchísimos años hemos trabajado. Él es un hombre que construye, es uno de los tipos que yo realmente admiro como constructor político, porque él imagina cosas y las lleva a cabo.
pero al mismo tiempo destruyen lo que lleva a cabo. ¿Por qué? Habría que preguntarle a su analista, pero esa es la verdad. Toda su vida política estuvo asignada por esa situación. Además, es un hombre, a mí me parece una personalidad muy, muy interesante. Siempre me pareció una personalidad muy agradable. Yo tuve por etapas muy buena relación, después un poco más, fue mala, después otra vez buena, y hoy no tengo ninguna. Pero Chacho es un hombre que sale de los parámetros del dirigente político común. Chacho es un muchacho que no tiene ambiciones. Eso la gente se confunde. Por eso mucha gente, me acuerdo en el Senado, cuando yo era senador, Chacho, vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, muchos de mis compañeros me decían, ¿pero qué quiere este? ¿Cierto? No quiere nada, digo. No quiere nada. Es un hombre que no le interesa el dinero, no le interesa el poder, no le interesa la figuración, no le interesa, no es un tipo ambicioso. Claro, no lo entienden, ¿no es cierto? No lo entendían, como no lo entendió de la Rúa tampoco, ni sus compañeros propios de la Alianza. Tipo valioso, Chacho, pero algo pasa en su personalidad que lo lleva a veces a destruir casi todo lo que construye, incluso en su vida personal. Ahora, en ese momento, las elecciones de convencionales, hay también una pérdida de votos, o sea, el peronismo pierde algunos votos, no pierde mucho. ¿A dónde? ¿En Capital? Bueno, pierde en Capital, pierde también en la provincia de Buenos Aires, porque sí. el Frente Grande en ese momento también se lleva algunos votos con poco. Solanas. Nosotros, por ejemplo, nosotros sacamos, cuando Chacho gana, nosotros sacamos 24% acá en Capital. Y en aquel momento nos pareció poquísimo. Yo era el primer candidato, me pareció poquísimo. Años después era muchísimo para el peronismo, ¿cierto? Llegó a tener 4%, y ahora, ¿cuánto tuvo con Bielsa? 20. Con Bielsa, desde el gobierno también. Desde un gobierno con un gran apoyo mediático. No te olvides que nosotros peleamos con una gran antipatía mediática, ¿no es cierto? Pero no perdió. Fue muy buena la elección de constituyentes para el gobierno, salvo en la capital. Y en ese momento se empezó a configurar entonces un escenario donde había un actor nuevo, digamos. Claro. ¿Cómo eso influyó en las deliberaciones de la convención? Bueno, la deliberación de la convención era abrumadoramente mayoritaria el acuerdo de Olivos, porque era el radicalismo más el peronismo. Kirchner era convencional contribuyente, las mujeres, Chacho era la oposición en ese momento, se transformó Chacho, y ahí se produce el primer aparición pública significativa de la señora de Carrió, que según Alfonsín me decía estaba fascinada por el Chacho, y bueno, lo siguió el Chacho, incluso votó en contra del núcleo de coincidencias básicas, que Alfonsín no lo podía creer, porque ella en realidad es candidata porque Alfonsín la pone, porque es la hija de un amigo de él, de Carrió, que era íntimo amigo de él. Yo era presidente de la comisión redactora de la Constitución. Y la señora, bueno, ya en ese momento se ponía un poco pesada, ¿no? La comisión de redacción tenía como objetivo una especie de filtro de todas las cosas que salían del plenario, ¿no? Bueno, me acuerdo comentando con Alfonsín, me dijo, bueno, no puedo hacer nada porque está fascinado por el Chacho, bla, bla, bla. Primero me había dicho, sí, yo voy a hablar. Y ahora una mujer que ya en la convención ahí demostró una muy buena formación jurídica y ser muy buena oradora. Muy buena. ¿Cuáles fueron los temas conflictivos, digamos? ¿Qué
puntos hubo dificultades en el trabajo de la redacción? Bueno, mucho, porque, qué sé yo, había de todos los partidos primero, de izquierda y de derecha. Yo creo que una de las cosas más importantes que hicimos, por ejemplo, aparte del núcleo de conciencia básica, que ya venía redactado, digamos, fue toda la parte de incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, de derechos humanos, etc. Después, otro gesto que se hizo muy importante hacia la comunidad judía fue en la Convención Constituyente, por ejemplo, la eliminación del requisito confesional para ser presidente de la Nación. Yo recuerdo haberle planteado al presidente Menem que me parecía muy arriesgado hacerlo, que se podía uno tropezar con la oposición fuerte de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es una oposición de temer, porque es una oposición, la Iglesia tiene un cura en cada pueblo, ¿cierto? No es el trepaso, ni es y Menem estaba resuelto, dijo no va a pasar nada. Efectivamente no pasó absolutamente nada. Pero los conflictivos fue, bueno, la incorporación de los tratados, que había gente que se oponían, el bucismo y otros se oponían, y nosotros estábamos de acuerdo en eso. Otra cosa fue el tema del aborto, fue una embestida grande. Bueno, había mucha presión del sector de la Iglesia y compañeros nuestros vinculados a la Iglesia. ¿Y el gobierno estableció algún tipo de Menem estaba en contra, ¿no?, de la posibilidad del aborto. Que ya no se tocó en la verdad. No, bueno, se incorporó la defensa de la vida. De la vida, desde el comienzo de la concepción, sí. Esa fue la redacción que se llegó finalmente. Sí. Pero la redacción que venía propuesta era mucho más apodíctica, mucho más. Menem en eso era un tipo en ese sentido de convicciones, es decir, así como me decía que no le importaba que hay que liquidar la confesionalidad, de la misma manera estaba absolutamente convencido en el tema del aborto de que había que estar contra el aborto, cosa que yo no lo estaba, ni lo estoy hoy tampoco, pero él no había, es decir, lo que te quiero decir es que no había en él una intencionalidad política, es decir, bueno, me conviene decir que era una convicción personal. Ahora, y en el peronismo también tenía mucho plafón eso, ¿no? Hubo 2 o 3 temas en los que hubo conflicto dentro del peronismo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la coparticipación. Sí. Las intervenciones federales a las provincias. Bueno, eso se zanjaron a favor de las provincias. No totalmente en el caso de la coparticipación, pero sí en el de las intervenciones. ¿Cómo fue cuál fue el conflicto y cómo tendría que buscar una constitución para leer artículos?